La ortografía, o más bien la ortografía, porque es lo que es, un orto, una basura. La ortografía es básicamente como la religión de los idiomas, porque no tiene ningún sentido, pero aún así nadie lo cuestiona, y si tú no sigues las reglas ortográficas, se burlan de ti diciendo, es que no sabes escribir, mira, eres un inculto. Pero realmente la ortografía no tiene ningún sentido, es una absoluta anormalidad infrahumana, y eso es lo que vamos a ver en este video. Te voy a demostrar el por qué estoy diciendo esto, porque es totalmente cierto, así que vamos. Entonces, primero que nada, ¿cuál es la función de un sistema de escritura? Bueno, la función de un sistema de escritura, el propósito es simplemente representar de manera simbólica, de manera visual, el idioma que estamos hablando. Por lo tanto, si tú lees algo y lo entiendes el mensaje que quiere dar, el sistema de escritura está cumpliendo perfectamente su función. Y basado en esto, vamos a ver cómo la ortografía es una estupidez. Pero, para hacer una analogía, la ortografía más o menos sería como esta gente, estos intelectualoides super mamadores que, ay, no, es que yo leo y soy tan especial, y es que ¿por qué la gente no lee? Por eso está tan mal el país. Y esta gente que se la pasa, se creen súper especiales porque leen y se la pasan criticando que otra gente no lea, pero realmente no quieren que otra gente lea, porque lo que realmente quieren es ensalzarse el ego y ellos sentirse muy únicos y especiales porque yo sí leo y los demás no, los demás son unos incultos. Bueno, pues la ortografía más o menos sería un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que las personas que inventaron estas reglas eran personas que querían complicar la vida nada más, y entonces inventaron reglas estúpidas para que la gente no supiera correctamente cómo escribir, para complicar la vida, y entonces ellos que sí sabían escribir poder sentirse, es que yo soy tan culto, y tú que no sabes escribir eres un mono, inculto, anormal, estúpido, es que yo soy tan especial e inteligente. Más o menos así me imagino a las personas que crearon estas reglas, porque no hay otra explicación. Así que bueno, vamos a empezar por el primer gran pilar de la estupidez que es la ortografía. Son dos grandes pilares a mi parecer. Vamos a empezar por el primero y vamos a terminar por otro también. El primer gran pilar de la total subnormalidad que es la ortografía es la existencia de esta letra, la letra C. Y ya sé que vas a estar diciendo, oye, pero si la letra C es súper usada en el español, ¿cómo va a ser inútil? La letra C, justamente por eso me molesta, porque es súper usada y es la cosa más inútil que existe, es basura, es completamente prescindible. Vamos a ver, ¿cuáles son las funciones de la letra C? La letra C tiene tres sonidos. Aquí en esta palabra podemos ver dos de sus sonidos. Circo, y es que la letra C, dependiendo de cómo la escribas, pues suena diferente. Aquí suena K y aquí suena pues como una S. Entonces mi pregunta es, ¿qué no acaso para todos estos sonidos ya tenemos dos letras que cumplen la función, que son pues la K y la S? Entonces, ¿para qué necesitamos una letra que dependiendo de cómo la escribas suena diferente? La K y la S son fáciles, rápidas y sencillas. Suenan exactamente igual sin importar lo que le pongas enfrente. Pero la letra C, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Bueno, sí, para algo sirve. Para estorbar. Para lo único que sirve la letra C. Para crear faltas de ortografía, porque yo creo que la falta de ortografía más común en el español es el típico, oye, ¿se escribe con C o con S? Porque sí, porque la letra C es inútil, porque circo lo podríamos escribir así, eliminar completamente la letra C y ya está, y dejar de crear miles de millones de confusiones de, oye, ¿esto se escribe con C o con S? No, porque para la C ya lo único que hace es tener sonidos de otras dos letras, no tiene ningún sonido propio, por lo tanto circo lo podríamos escribir así, o casa así, o como sea, pero no, aquí tiene que estar la letra C. Pero es que lo de la letra C no acaba aquí, no, porque tiene un tercer sonido que también es inútil, y es este, el de la palabra acción. Aquí la letra C pues suena como una K y como una S, acción, por lo tanto lo podríamos escribir así o lo podríamos escribir así. Pero bueno, parece que el español tiene una especie de fobia hacia la letra K, y como para escribir acción de esta manera se necesita la letra K, pues dice, no, mejor vamos a poner la C, que le tiene una obsesión a la letra C de meterla en cuanto más mejor, porque la pobre letra K, este es otro caso, de verdad el español le tiene fobia a la pobre letra K. La letra K es la letra más marginada de la historia del español, porque la letra K, o sea, no solamente es que tenga una obsesión insana por meter la letra C donde más pueda mejor, sino que también cuando no puede usarla, pues en lugar de utilizar la K, pues no. Por ejemplo, en la palabra C o la palabra que, tú no puedes escribirlo así porque pues la letra K aquí, la letra C no suena como una K. Por lo tanto, ¿qué sería lo lógico? Pues simplemente escribir que así. Pero no, porque el español tiene fobia, tiene un
pánico increíble a la letra K y entonces lo escribe así, con Q. Esta letra, la Q, es absolutamente inútil porque su única función es sonar exactamente igual que la K, con la diferencia de que la K no es inválida y no necesita de una U por en medio para tener sonido. Por lo tanto, esto de la obsesión con la letra C, que no sirve para nada, solamente sirve para estorbar, para crear faltas de ortografía, porque ya tenemos a la K y la S para hacer los mismos sonidos exactos. Y luego su obsesión con marginar y tenerle un miedo y pánico increíble a la letra K, que no puede ser utilizada nunca porque siempre está marginada. Y bueno, para lo único que sirve la letra C es para crear el sonido che. Y ya está, para lo único que sirve. Por lo tanto, la letra C no debería existir de manera separada de la H. O sea, estas dos letras deberían ir siempre juntas y ya está. Que la letra C no exista por separado para que deje de estar estorbando. Es que te odio, maldita letra inútil. Bueno, ahora vamos con algo menos grave. Ya dije que empezaríamos por uno de los más fuertes pilares y terminaríamos por el otro pilar. Porque de verdad la letra C es que es una anormalidad, pero infinita. O sea, porque en serio, ya existen la letra S y la letra K, pero el español, pues como que le ama mucho a la letra C y le da importancia cuando no debería darle. Pero bueno, vamos con algo más leve. La letra... No, la letra no. Las mayúsculas. Ya digo, no es algo demasiado grave, pero ponte a pensar... ¿Qué función cumplen las mayúsculas? Absolutamente ninguno. No sirven para absolutamente nada. Lo único que hacen es complicar un poquito más, porque no es que sea muy difícil, pero bueno, un poquito más teniendo que aprender más símbolos. Por lo menos hay muchas letras que su mayúscula y minúscula son igual, como la S o como la C asquerosa, que de verdad no deberías existir, maldita letra horrible. Bueno, al menos no es tan difícil, pero sin duda no tiene sentido. Y bueno, es un puntito más que suma a la estupidez que es la ortografía. Bueno, continuamos ahora con el caso de estas dos letras, que también, Dios, la cosa que pasa con esto es que es estupidísimo, pero vamos. A ver, estas dos letras, a diferencia de la C asquerosa, sí son letras que deberían existir en el español, pero aún así tienen reglas bastante cuestionables a la hora de su escritura. La J no, realmente, solo es la G, pero la J la pongo para explicar, ¿no? A ver, todos sabemos que la G, dependiendo de con qué vocal la escribas, tiene un sonido diferente. Aquí suena ga, go, gu, pero aquí no suena ge, gi, sino que suena ge, ji. Entonces, ¿qué hacemos si queremos escribir ge, gi? Bueno, hay que poner una U por en medio y entonces ahora aquí ya dice ge, gi. Tal vez pensarás, bueno, eso no es muy difícil. Bueno, tal vez no sea muy difícil, pero es que ya de por sí, ¿para qué haces esto? Porque te adivina qué, para el sonido de G, Ji, ya tenemos la letra J. Entonces, ¿para qué haces esto? ¿Por qué no simplemente haces que la letra G suene G, ga, go, gu, ge, gi siempre y no haya la necesidad de estarle poniendo una U? Pero es que la cosa se complica más, porque, por ejemplo, en la palabra pingüino, aquí realmente no pone pingüino, no, aquí pone pinguino. ¿Por qué? Pues porque aquí pues tiene la G-U-I que hace que el sonido sea aquí. Entonces, si tú quieres que esta U tenga sonido, tienes que colocarle estos puntos encima, estas diéresis, para que aquí ponga pingüino, ¿ok? Tal vez dirás que es fácil, pero mi pregunta es, ¿y todo esto para qué? ¿Cómo para qué carajo haces todas estas reglas sin sentido cuando sería tan fácil que simplemente la letra G suene G siempre? ¿Por qué la letra G no se respeta a sí misma y simplemente suena G independientemente de la vocal que le pongas? Porque para el sonido de la J, pues ya tenemos la letra J. No necesitas andar poniendo estas reglas de que, no, es que con determinadas vocales suena como J, entonces si queremos que suene como G tenemos que ponerle una U, pero si luego queremos que esa U también se pronuncie, pues tenemos que poner unos puntos encima, ¿sabes? O sea, todo eso ¿para qué carajo? Es que no lo comprendo, vamos. De verdad que la ortografía es la religión de los idiomas. Ya lo dije, pero lo repito. Es una cosa que no tiene absolutamente ninguna coherencia, pero aún así nadie lo cuestiona. Y si no sigues las reglas, se burlan de ti y te dicen que eres un inculto. Pero la realidad es que la ortografía es una pendejada, pero fuerte, profunda.
Ok, continuamos y ahora vamos con estas letras, la B y la B chica o V y la S y la Z. Este caso no es tan estúpido porque entiendo que realmente antes esto se pronunciaba diferente, es decir, esta sonaba V y esta sonaba B o algo así, no sé bien cuál era la diferencia entre las dos. Y la S pues suena S y la Z suena como Z, ¿no? Como S y F, más o menos, algo así. Pero a día de hoy ya todo el mundo las pronuncia igual. O sea, yo no he visto que nadie haga diferencia entre esta, la B y la B chica, o la S y la Z. Por lo tanto, es completamente innecesario que existan. Podríamos eliminar la B chica o la B grande, elijamos cualquiera que queramos. Y de estas dos, pues sin duda eliminaríamos la Z porque la S es mucho más común. Así que ya que es más común, pues eliminamos la Z. Simplemente es eso, son letras que antaño eran útiles, pero hoy en día ya no tienen sentido que existan y que exista una diferencia de no, es que esto se escribe con S y con Z, con B y con B chica, porque realmente se pronuncian exactamente igual, así que ya no tienen sentido su existencia. Continuamos con un caso que es fuerte, pero fuerte, el nivel de esto. A ver, vamos a recordar cuál es el único propósito de un sistema de escritura. Y es representar el idioma de manera hablada. ¿Qué es un idioma? Pues son sonidos. Por lo tanto, el único propósito de las letras es representar un sonido. Y ya está. Entonces, ¿qué número de IQ negativo tienes que tener para crear la letra H? Una letra que es muda, que no tiene sonido. O sea, el único propósito de las letras, que es representar un sonido, y tú creas una letra que no suena. O sea, se puede ser más inútil, se puede ser más prescindible, se puede tener algo más estúpido que esto. Y por si me van a decir, ay no, porque es que cómo vas a distinguir si es hola de mar o hola de saludar. Mira, si tú estás leyendo un texto y en el contexto del texto no eres capaz de diferenciar si están hablando del mar o de saludos, es que tienes un retraso mental severo, sinceramente. Pero bueno, que esta letra, es que esto es como si alguien dijera, ay, voy a crear una canción que no tenga sonido, una canción muda para demostrar la belleza del silencio, si será una melodía muda. O sea, es que es la misma estupidez, la H, que eso. O sea, ¿cómo? Que sí existe una persona que hizo eso, que quería demostrar el arte del silencio e hizo una melodía muda. O sea, es real lo que esté... En fin, el amparte, gente, el amparte. Pero bueno, que en definitiva, la letra H es una anormalidad totalmente de niveles ya macrotitánicos, cataclísmicos. Porque, o sea, es que para lo único que esta letra sirve es para formar este sonido. O sea, el español agarró a las dos letras más inútiles de todo su alfabeto y las juntó para que no se sintieran tan basura. Y les dijo, bueno, ya está, para que no seas tan extremadamente prescindible, mediocre, inútil, basura, te voy a juntar con la otra letra más inútil y ya vas a tener una función real. Ya, tranquilo. Es que estas dos letras no deberían existir por separado. O que existiera un nuevo sonido para la letra Ch y ya está. Y la H también sirve para representar este sonido. Pero bueno, si quieres deja la H únicamente para representar esto y esto. Pero para lo demás, anormalidad nivel jurásico, nivel titánico, nivel galaxia. Es que vamos, ya, o sea, de verdad, la ortografía, o sea, la fosa de las Marianas es menos profunda que el nivel de estupidez que es la ortografía. Y bueno, continuamos con la letra R o R. Esta letra tiene reglas muy sencillas de escritura, de pronunciación. Simplemente, si está al inicio de una palabra como en regla, pues se pronuncia R, pero cuando está en medio de una palabra como en pero, pues se pronuncia R en lugar de R. Pero si queremos que en medio de una palabra queremos pronunciar una R, tenemos que agregar otra R, y entonces aquí ya no dice pero, dice perro. Muy bien, muy sencillo, muy fácil, aunque la verdad es que debería
ser que al inicio de una palabra aquí se pronunciara regla, y si quieres decir regla, pues lo pongas así, porque esto lleva a que en el español sea imposible crear palabras que empiecen con la R. O sea, no puedes decir regla o ropa, o eso no se puede, o sea, porque es imposible, porque siempre que está al inicio tiene que ser R. Pero bueno, lo más ridículo es que estas reglas tan sencillas tienen algunas excepciones, y es que la letra R resulta que si está precedida por una L, por una N o por una S, no es necesario escribir la doble R para sonar. No es necesario escribir la doble R para sonar como R en medio de una palabra. Por ejemplo, en sonrisa, en Israel o en enriquecer. En todas estas palabras se lee R, a pesar de que únicamente hay una R y no dos. ¿Y por qué? Pues porque está la regla de que si está precedida de una L, de una N o de una S, se lee R a pesar de no escribir la doble R. Y mi pregunta es otra vez, ¿todo esto para qué? ¿Cómo para qué creas todas estas reglas inútiles? No, ¿por qué no lo haces tan fácil como mantener tu regla y ser coherente de que si está en medio de una palabra tengas que escribir doble R para que se pronuncie R? ¿Para qué inventas estas complicaciones estúpidas que no sirven para nada? Es que de verdad la gente que creó estas reglas, ¿en qué mierda estaban pensando? Te digo, de verdad, yo creo que los que inventaron la ortografía únicamente se querían sentir muy únicos y detergentes y discriminar a otros por no saber escribir, a pesar de que no tengan ningún maldito sentido la ortografía, porque estas reglas ¿para qué verga sirven? ¿Por qué no lo haces simplemente más fácil y ya? Pero no, te digo, seguramente eran unos mamadores quienes estaban muy aburridos y querían sentirse muy especiales, y entonces se pusieron, no, pues vamos a crear unas reglas, y entonces, nuestras reglas, la gente que no escriba así, a pesar de que da igual porque se entiende igualmente lo que están queriendo comunicar, pues igual nos vamos a burlar de ellos y decirles que su escritura está malo. Somos tan únicos y especiales porque nosotros somos cultos. Es que neta, qué pinche hueá me da la ortografía y qué estupidez tan grande que es. Bueno, vamos al siguiente caso. Bueno, continuamos con la absoluta inteligencia en negativo que es la ortografía. Y lo siguiente es esta letra, la doble L. ¿Qué pasa con la doble L? Es que me va a dar una embolia de procesar tanta estupidez. Pero bueno, la doble L es una letra que simplemente suena Y, como por ejemplo en la palabra lluvia o en la palabra llave. Pero el punto, y lo que yo no comprendo, es que ya tenemos la letra Y, que es una letra que es una única letra. La doble L, pues como su nombre dice, son dos L's. La Y es una sola. Y es aquí cuando nos damos cuenta de que el español tiene alguna obsesión con marginalizar letras simples y útiles como la Y o como la K, y darle relevancia a letras estúpidas como la C o como la doble L. Porque de verdad, ¿para qué te complicas la vida? Que digo, no es que esto sea muy difícil ni nada, pero si ya tienes la Y, ¿para qué agregar dos L's? Ya digo, no es que sea difícil de aprender, pero es que ya está la Y, entonces ¿para qué agregas la doble L? Absoluto sin sentido, y simplemente estas palabras se deberían de escribir así, con Y, y ya está, y no estar inventando otras letras que suenan exactamente igual, porque ¿para qué son necesarias? Es que no lo entiendo. O sea, es que neta el español tiene una afición por darle protagonismo a letras inútiles como la doble L o como la C sidosa junto con la H también, que es que de verdad estas dos letras junto con el pilar máximo que vamos a ver al final de la estupidez, es que estas dos letras son la cúspide de la absoluta subnormalidad infrahumana que es la ortografía. Es que estas dos letras están mal en todo, son la cúspide a seguir las reglas solamente porque sí, porque son inútiles, son basura. Hay tantos adjetivos para clasificar a estas dos escorias. O sea, son una basura, una escoria, una miseria, un desperdicio de la propia existencia. Cada átomo de tinta o de carboncillo que ha sido utilizado para escribir estas dos cosas es un desperdicio. Cada fotón de luz que está emitiendo mi pantalla para representar estas dos letras es un total desperdicio de luz. Es que de verdad estas dos letras ojalá se pudran durante milenios en una vorágine de absoluta miseria, que es su propia miseria, que representa la absoluta mediocridad e inutilidad. Un monumento a la total sin sentido que es la ortografía, es lo que son estas dos mierdas. Es que de verdad ojalá se vayan bien derecho a la vez.
Ok, ya, me calmo un poco, ya. Relajación. A ver, las siguientes dos no es que sean un problema ni nada, pero las quería mencionar. Y son estas dos letras que realmente no son letras. La W y la X no son letras, son sílabas. ¿Por qué? Pues porque realmente no representan un sonido, representan dos. La W representa este sonido y la X representa este sonido. Porque escribir gua es lo mismo que escribir gua. Por lo tanto, la W tiene dos sonidos. Perfectamente podríamos eliminarlas y no pasaría absolutamente nada. Bueno, la X sí es un caso particular porque por lo menos en México tiene como 1000 maneras de leerse. O sea, se lee SH, se lee S, se lee J, se lee KS. O sea, tiene muchas formas de leerse la X. Pero bueno, que en general se lee así, KS. Entonces, ¿podríamos eliminar estas dos letras? Sí, pero realmente no creo que fuera lo mejor. Porque realmente creo que leer en un silabario es bastante práctico. Por ejemplo, en el japonés escriben con un silabario. Entonces, por ejemplo, Esto es una sílaba, un solo sonido representa una sílaba. Esto es ki, esto es ka, ko, ku, ge, ne, nu, na, etc. Entonces, a mí me parece que esto está bastante bien porque aglutinas un sonido grande, o sea, lo concentras en un solo símbolo. Por lo tanto, creo que es más sencillo de leer y no tienes que ir símbolo, sonido por sonido, así leyendo cada una de las letras, sino que es como más grande. Ya lees esto y ya sabes que son ki, o lees esto y ya sabes que es ka. Entonces, como, creo que es más sencillo leerlo así. Porque pues al condensar un sonido grande en un solo símbolo es como que ya lo lees más de golpe, ¿sabes? Entonces para mí no está mal que existan estas dos sílabas dentro del alfabeto. El problema es que ¿por qué no se utilizan? O sea, no las utilizan para nada prácticamente. Entonces no sé, simplemente quería mencionarlo. Y bueno, ya ahora sí vamos con el final, con lo peor, la mayor estupidez. Y bueno, terminamos con el último pilar de la absoluta submongolidad, de la total subnormalidad estúpida de niveles cuánticos inversos, que es la ortografía, que son los acentos, o también llamadas tildes. Es que esto junto con la letra C, es que de verdad es una cosa tan increíblemente ridícula y estúpida. A ver, los acentos... hay diversas reglas de acentuación, vamos a ver cuáles son. Primero tenemos las palabras agudas, como por ejemplo papá, que es una palabra aguda porque las palabras agudas son las que llevan su sílaba fuerte, la sílaba acentuada, la sílaba tonal, en la última sílaba de la palabra. Entonces papá, aquí la pa es la última sílaba de la palabra y por eso lleva acento. Y estas palabras... vamos a escribir el acento sobre la letra siempre y cuando una palabra aguda termine en N, S o vocal. Por lo tanto, como papá es una palabra aguda y termina en vocal, vamos a escribir el acento. Pero por ejemplo tenemos otras palabras como anormal, que el acento está aquí en esta A. Pero ¿qué pasa? Esta también es una palabra aguda porque la sílaba está al final de la palabra. Pero aquí el acento no está, no se marca. ¿Por qué? Pues porque la palabra termina en una L, no termina ni en una N, ni en una S, ni en una vocal, por lo tanto el acento no debe escribirse. Luego vamos a las palabras graves, como por ejemplo papa, que estas, su regla de acentuación es que se van a marcar el acento siempre y cuando la palabra termine en cualquier consonante que no sea ni N ni S. Por lo tanto, papa, aquí el acento que está en esta A no se marca porque la palabra termina en una A y no en una consonante que no sea en la N y la S. Por lo tanto, a pesar de que el acento está, pues no lo escribimos. Y luego tenemos las palabras esdrújulas, como por ejemplo la propia palabra esdrújula, que es una palabra esdrújula, donde el acento se va a marcar absolutamente siempre. Es decir, la penúltima sílaba, no, esta es la última sílaba, la penúltima, y a partir de aquí siempre se va a marcar el acento. Por ejemplo, si fuera esdrújula, pues el acento se marcaría aquí en la E siempre. Ok. Mi pregunta es la misma. Estas reglas, ¿para qué chingada madre las inventaste? O sea, estas reglas, ¿para qué carajo sirven? Para lo único que sirven estas reglas es para complicarse la vida. No tiene absolutamente ningún sentido. Digo yo, ¿no sería más fácil marcar los acentos absolutamente siempre? Siempre marcar los acentos y no estar con que no, es que si es aguda tenemos que ver si termina en NS o en vocal, porque si no si no termina así, pues no vamos a marcar el acento. Y si es grave, pues tiene que terminar en N o en cualquier cosa que no sea una N o una S para poder marcar el acento. Pero si termina en otra cosa que no sea una N o una S, no vamos a marcar el acento. O sea, eso, como para qué carajo haces esa estupidez. En lugar, sería tan fácil como simplemente marcar el acento siempre y ya está. Déjate de pendejadas inútiles. ¿Cuál es el sentido de esas reglas? Aquí la palabra papa.
¿Por qué no se escribe así? ¿Cuál es el sentido de poner esa regla estúpida de que es que como termina en una A no marcamos el acento? ¿Por qué no lo marcas siempre y ya? Sería muchísimo más fácil y disminuirías las putas faltas de ortografía a nivel mundial. Es que de verdad, la puta gente que inventó estas reglas estoy seguro de que eran unos pinches mamadores que lo único que querían era sentirse intelectualmente superiores a los demás, y entonces inventaron todas estas reglas pendejas para que la gente que no las siguiera pudieran burlarse de ellos y decir, es que no sabes escribir, a pesar de que estas reglas no tengan absolutamente ningún sentido. Porque estamos viendo que podría yo escribir un texto prescindiendo completamente de la letra C y de la letra Q, escribiendo todos los que es de esta manera, y por ejemplo acción escribirlo así, y de todas maneras se entendería perfectamente igual. Por lo tanto está cumpliendo el propósito de un sistema de escritura, que es comunicar el lenguaje hablado de una forma simbólica, visual, o sea, escrita. Pero bueno, así está la ortografía. Y ya sé que repetí muchas veces lo de que es que seguramente eran unos mamadores que se querían hacer los cultos, pero es que si no, ¿qué otra explicación vaya a tener? A ver, realmente no sé cuál sea la explicación de que estas reglas existan, pero vamos, que es una explicación bastante acertada a mi parecer. Porque de verdad, es que esto de los acentos es la cosa más estúpida de que existe. En serio. Por favor, ponte a razonar durante 2 segundos cuál es el sentido de ponerle esas reglas de que dependiendo de cómo acabe la palabra se tenga que escribir o no el acento. ¿No sería muchísimo más lógico, fácil, práctico y en general mejor en todo que simplemente el acento se marcara siempre y ya está? Y que no tengas que estar viendo cómo termina la palabra o no para ver si lo escribes o si no lo escribes. Es que sería muchísimo mejor. Pero bueno, así estamos con la ortografía del español. Y también otra posible solución, pero que no me gusta tanto, es que simplemente los acentos no se marcaran nunca. Porque algunas personas me van a decir, ay no, pero es que no es lo mismo papá que papa, ¿no? Como puse aquí. Pues sí, estúpido, pero es que a ver, si estás leyendo un texto sobre cocina y ponen así, escriben así, no vas a preguntarte, ¿están hablando de padres o están hablando de tubérculos? Obviamente lo vas a saber. Entonces, esta sería otra solución, pero no me gusta tanto, porque cuando encontraras una palabra nueva, pues no sabrías cómo se lee. Así que me gusta más la primera solución, que es lo más lógico, de que simplemente se marquen siempre y se dejen de pendejadas. Pero bueno, hasta aquí mi review de la ortografía, y creo que con este video queda totalmente demostrado que la ortografía es una estupidez y que cualquier persona que se burle de ti por tener mala ortografía le deberías mostrar este video y le deberías explicar por qué la ortografía no tiene ningún sentido. Así que te incito y te invito a que empieces a escribir con todas las faltas de ortografía que puedas. Bueno, no de manera estúpida, sino que lo hagas de manera fácil y sencilla. Que elimines la letra C y que cada vez que quieras escribir el sonido de la K, como casa, pues lo escribas con K. Y que cada vez que quieras escribir el sonido de la S, pues lo escribas con S. Como por ejemplo en disolución, que es con C, pues disolución con S, y así nos dejamos de mamadas, ¿sabes? Y todo en general, ¿no? O que, bueno, así, en general esto, ya, la ortografía es una estupidez y creo que ya lo demostré bastante bien en este video. Así que bueno, yo soy Nakuren, me despido y nos vemos cuando me den ganas de subir cualquier otra cosa. ¡Adiós!